Cuando vi a mi padrastro por primera vez, entendí algo que me atravesó el pecho como un hielo que no derrite. Ahí no estaba mi hogar, y ahí mi dignidad no iba a ser segura. No sé cómo explicarlo, hay miradas que no necesitan palabras, miradas que tocan donde no deberían. Y la suya fue así. Peor aún, cuando vi a su hijo mayor cruzar el pasillo con la ropa manchada de pintura y la sonrisa torcida, sentí esa incomodidad que te deja la piel ardiendo por dentro. Nadie había dicho nada, nadie había hecho nada, pero algo en mí ya sabía que esa casa iba a ser una prueba que marcaría mi vida para siempre. Lo que jamás imaginé fue lo que pasó la primera noche. Nunca se me cruzó por la cabeza que un hombre que se presentaba como el nuevo apoyo de la familia sería capaz de intentar lo que intentó conmigo mientras todos dormían. Antes de seguir, querido viewer, dime desde qué país estás viendo o escuchando mi historia y qué hora es allá ahora mismo. Y si alguna vez pasaste por un momento donde te sentiste fuera de lugar, inseguro o ignorado por quienes debían cuidarte, compártelo en los comentarios. No estás solo. A veces leer la historia de otros es la única manera de sentir un poquito de compañía en los peores días. Mi nombre es Mariela, tengo 17 años, y soy de Santa Marta, Colombia, aunque esta parte de mi vida no ocurrió allá, sino en California, a donde me trajeron cuando mi mamá decidió rehacer su vida. Ella siempre dijo que lo hizo por nosotras, para darnos una mejor oportunidad, pero a veces las oportunidades vienen envueltas en sombras que nadie quiere ver. Nunca imaginé que terminaría contando esto, pero aquí estoy, tratando de ordenar los recuerdos que todavía me queman por dentro. Todo empezó unos meses antes de mudarnos. Mi mamá trabajaba en una cafetería cerca del malecón, y un día apareció este hombre, Arturo, un mexicano que vivía en Estados Unidos desde hacía años. Hablaba suave, tenía ese tipo de voz que parece amable al principio, y siempre dejaba propina. Mi mamá comenzó a hablar de él como alguien respetable, alguien trabajador. Y yo, como siempre, traté de alegrarme porque ella estaba sonriendo de nuevo. Después de mi papá, que nos dejó cuando yo era muy niña, mamá llevaba años sin que nadie la mirara como mujer, así que supongo que necesitaba ese refugio emocional que Arturo fingía ofrecerle. Cuando anunció que nos iríamos con él, no supe qué sentir. Por un lado, la idea de salir del lugar donde habíamos batallado tanto me ilusionaba un poco. Pero por otro, había algo que no terminaba de convencerme. No era miedo, exactamente, sino una inquietud que no podía explicar. Como cuando uno escucha un ruido en la madrugada y sabe que no debería estar ahí. Viajamos a Estados Unidos con un permiso temporal y la promesa de que Arturo arreglaría todo lo demás una vez instaladas. Recuerdo la presión en el pecho cuando el avión aterrizó. Todo era más grande, más ruidoso, más ajeno. Mamá estaba emocionada, casi como una niña, mientras yo me quedé callada mirando por la ventanilla, intentando adivinar qué clase de vida nos esperaba. Cuando llegamos a su casa, una casa grande en apariencia, con un jardín seco y una bicicleta oxidada tirada al lado del garaje, supe que nada era como mamá me había descrito. No era una casa cálida, no era un hogar. Era un lugar donde el silencio dolía. Arturo salió a recibirnos. Se veía distinto, menos amable, más serio. Y cuando me abrazó, su mano se quedó un segundo más de lo necesario en mi espalda. Un segundo que me dejó rígida. No dije nada. Mamá estaba feliz. No quería arruinarle ese momento. Adentro conocí a mis nuevos hermanos. Sofía, una niña de 9 años que apenas me miró y se fue directo a su cuarto, y Diego, el mayor, de 19. Él me observó de arriba abajo sin vergüenza alguna, como si yo fuera una mochila nueva que había que revisar antes de usar. Sentí un calor desagradable en las mejillas, una mezcla de vergüenza y rabia. Bienvenida, me dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Quise desaparecer. Las primeras semanas fueron raras. Mamá parecía cada día más ocupada con Arturo. Cocinaba para él, salía con él, se reía con él. Y yo me convertí en una sombra dentro de la casa. Sofía apenas me dirigía la palabra, y Diego solo lo hacía para burlarse o insinuar cosas que me hacían sentir incómoda. Parecía disfrutar ver cómo me tensaba. Lo peor, sin embargo, no fueron ellos, sino Arturo. Al principio, sus miradas eran fugaces, pero constantes. Me observaba mientras servía la mesa, mientras barría, mientras hablaba por teléfono con una amiga. No puedo explicar la sensación, era como si me pasara una linterna por la piel, buscando algo que no tenía derecho a buscar. Cuando mamá estaba, él era amable.
Cuando ella no estaba, la casa se volvía pesada, silenciosa, como si las paredes supieran algo que yo no. Una tarde, mientras guardaba ropa en mi cuarto, Arturo abrió la puerta sin tocar. Solo venía a ver si necesitabas algo, me dijo, apoyándose en el marco. Yo estreché los brazos contra mi pecho sin pensarlo. No, estoy bien. Esta es tu casa, respondió él, pero no hablaba de la casa. Lo vi en sus ojos. Ese fue el día en que entendí que debía estar alerta incluso dentro de mi propio cuarto. Y entonces llegó la noche que nunca voy a olvidar. Esa noche mamá dormía profundamente porque había trabajado doble turno, y Sofía estaba en casa de una amiga. Diego había salido a una fiesta y yo pensé que por fin tendría un poco de paz. Cerré mi puerta, pero no tenía llave, y eso me mantuvo inquieta. Me acosté con ropa, porque no me sentía segura ni siquiera para ponerme pijama. No sé cuánto tiempo había pasado cuando escuché pasos en el pasillo. Tenues, lentos. Se detuvieron justo afuera de mi puerta. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que se oyera desde afuera. La perilla se movió. Yo me incorporé de golpe. La puerta se abrió despacio, y ahí estaba Arturo, con la luz apagada detrás de él. Pude ver su silueta, su respiración pesada. ¿Por qué estás despierta?, preguntó en un susurro. Porque escuché ruidos, respondí sin moverme, sin parpadear. Dio un paso dentro. Yo retrocedí hasta que mi espalda tocó la pared. No tengas miedo, dijo, pero su voz sonaba como una amenaza disfrazada. Ese instante, ese único instante me marcó. No gritaba porque tenía miedo de que mamá no me creyera. No me movía porque temía que él interpretara cualquier gesto como permiso. Entonces escuchamos el ruido de un auto afuera. Diego regresaba. Arturo dio un paso atrás y salió sin decir nada. Cerró la puerta con demasiada calma, como si nada hubiera pasado. Me quedé temblando, abrazando mis rodillas, sin lágrimas, sin sonido, sin aire. Dormí con la lámpara encendida. A la mañana siguiente, Arturo actuó como si nada hubiera ocurrido. Mamá me regañó porque no bajé a desayunar, y yo no supe qué decir. ¿Cómo le explicas algo a alguien que está tan enamorado que dejó de ver? Esa casa se volvió una prisión invisible. Diego se burlaba cada vez más. Sofía me ignoraba. Y mamá se pasaba las noches en el cuarto de Arturo, creyendo que él era su salvación mientras yo rogaba que no volviera a abrir mi puerta en la madrugada. Yo contaba los días como quien cuenta gotas antes de ahogarse. Al principio pensé que tal vez lo de esa noche había sido solo un impulso suyo, un momento de locura que no se repetiría. Me repetía eso para poder dormir, para convencerme de que no todo estaba perdido, de que quizá yo estaba exagerando. Pero los días siguientes demostraron que mis esperanzas eran estupideces disfrazadas de consuelo. Arturo no era un hombre que se conformara con una sola oportunidad. Era un depredador paciente, de esos que esperan a que la presa deje de forcejear. La casa seguía siendo silenciosa y fría. A veces escuchaba a mi mamá reír en la habitación de ellos, y esa risa me dolía más que cualquier otra cosa. Ella parecía haber encontrado por fin la felicidad con la que siempre soñó. Mientras tanto, yo caminaba por los pasillos con el corazón acelerado, cuidando cada paso, cada movimiento, como si fuera una intrusa en mi propio espacio. A veces quería contarle, pero no podía. ¿Qué palabras usan para describir algo que ni siquiera puedes entender completamente? ¿Y si me decía que estaba imaginando cosas? ¿Y si se enojaba? ¿Y si se rompía todo lo que ella estaba intentando construir? Y entonces me quedaba callada. Y ese silencio se convertía en mi peor enemigo. Una tarde, mientras estaba en la sala revisando mis tareas, Diego entró sin avisar. Se dejó caer en el sillón frente a mí, con una sonrisa burlona, y empezó a mirarme de esa manera que me hacía sentir expuesta. Yo traté de mantener la calma. ¿Qué haces?, preguntó como si tuviera derecho a saberlo. La escuela, respondí sin levantar mucho la vista. Pues ya que eres parte de la familia, deberías aprender a relajarte, dijo señalando mis hojas con la barbilla. Aquí no tienes que ser tan tensa. No respondí. Él se rió como si mi incomodidad fuera un chiste privado que solo él entendía. A veces pienso que eres demasiado seria. ¿O te crees mejor que los demás?, añadió mientras estiraba las piernas. Negué con la cabeza, pero él no lo aceptó.
Lo que pasa es que estás nerviosa todo el tiempo, dijo levantándose y acercándose a mí. No entiendo por qué. Yo sí entendía, pero él no era tonto. Fingía no saberlo. Fingían todos. Me levanté de inmediato con la excusa de guardar mis cosas en mi cuarto. Y él sonrió, como si disfrutara verme huir. Esa misma noche, mamá me pidió que ayudara a preparar la cena. Yo estaba cortando verduras y Arturo se acercó por detrás. No me tocó, pero se puso tan cerca que sentí su respiración en mi cuello. El cuchillo casi se me resbala de la mano. Mamá no lo vio. Estaba muy ocupada contando cómo Arturo le había prometido llevarla a Las Vegas algún día. De esa blusa te queda linda, Mariela, dijo él sin que mi mamá lo notara del todo. Me quedé helada. No contesté. Mamá sonrió sin entender lo que realmente había detrás de ese comentario. Durante los días siguientes, sus intentos se hicieron más evidentes. Pasaba más tiempo cerca de mí, preguntándome cosas que no se le preguntan a una adolescente, intentando que me sintiera cómoda con él. Pero no lo lograba. Cada palabra suya me daba náuseas. Y entonces llegó la noche que terminó de quebrarme por dentro. Eran casi las 2 de la madrugada. Yo no podía dormir. Me quedaba dormida unos minutos y despertaba sobresaltada, revisando que la puerta siguiera cerrada. A veces caminaba hacia la ventana solo para asegurarme de que Diego no estuviera rondando por el pasillo, porque él también había empezado a aparecer en lugares donde yo estaba sola. Me sentía vigilada. Pero esa noche, el peligro venía del otro lado del pasillo. Escuché el sonido de la manija. Esta vez no fue suave. Fue directo. La puerta intentó abrirse con más fuerza. Me levanté de un salto, empujando el escritorio contra la entrada. Tenía las manos temblando, pero lo sostuve con toda la fuerza que tenía. Mariela, susurró Arturo desde afuera, como si fuera normal que estuviera ahí. Solo quiero hablar. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. Las lágrimas me corrían sin que yo pudiera detenerlas. Vete, logré decir con una voz que apenas era un hilo. Por favor, vete. La manija volvió a girar. Yo me apoyé contra el escritorio para que no se moviera. No tienes por qué asustarte, susurró él, pero el tono no tenía nada de tranquilidad. Eres parte de esta casa, y quiero que confíes en mí. Yo cerré los ojos muy fuerte, queriendo desaparecer. Queriendo volver a mi país. A mi cuarto pequeño. A todo lo que era pobre, sí, pero seguro. Y entonces escuché otra puerta abrirse, la de mi mamá. ¿Arturo? Dijo medio dormida. Él retrocedió. Sus pasos se alejaron. Yo me quedé abrazando mis rodillas en silencio, escuchando cómo él regresaba a la habitación, inventando cualquier excusa. Mamá no preguntó demasiado. Nunca preguntaba demasiado. Sabía que esa casa ya no era solo incómoda, o fría, o ajena. Era peligrosa. A la mañana siguiente, Arturo me miró desde la mesa como si no hubiera pasado nada. Yo bajé sin querer mirar a nadie. Tenía los ojos hinchados, pero dije que era por alergia. Mamá se lo creyó sin cuestionar. Me pregunté si ella veía mis manos temblando al sostener la taza. Si notaba mi respiración entrecortada. Si le importaba. Pero ella estaba demasiado ocupada sirviéndole a Arturo su desayuno. Después de comer, Diego me llamó desde la sala. Ven, dijo con esa voz que no aceptaba un no fácilmente. Yo no quería. Cada fibra de mi cuerpo me pedía que me encerrara en mi cuarto. Pero si me negaba, él iba a buscarme de todas formas. Caminé lentamente hacia él. Se sentó más cerca de lo necesario, como siempre. Mi papá te está dando una oportunidad de tener una buena vida, me dijo de repente, sin contexto. No la desperdicies. Me quedé en shock. ¿Él sabía? ¿Lo veía? ¿Lo aceptaba? Intenté alejarme, pero él me tomó del brazo. No hagas drama, dijo apretándome apenas un poco. Aquí las cosas funcionan así. Si tú no cooperas, todo se complica. Sus palabras me dejaron sin aire. Logré zafarme, pero el miedo se quedó clavado en mi piel. Ese día decidí buscar a mamá a solas. La encontré en la cocina guardando compras. Mamá, ¿podemos hablar? Pregunté con voz baja.
Ella suspiró como si ya estuviera cansada de algo que aún no había escuchado. Dime, mi amor. Tragué saliva. No pude decirlo todo. No pude describirle las noches, las miradas, la puerta intentando abrirse. No me siento bien aquí, alcancé a decir. No me siento segura. Ella frunció el ceño. Mariela, tú siempre estás exagerando. Estás en un país nuevo. Es normal sentirse rara al principio. Intenté decir algo más, pero ella levantó la mano, cortando mis palabras. Mira, yo estoy tratando de construir algo bueno aquí. Él nos está dando una oportunidad. No empieces a complicar las cosas, por favor. Ahí entendí que estaba sola. Ese mismo día por la noche, Sofía entró a mi cuarto sin tocar, algo que nunca hacía. Traía un peluche en la mano y los ojos rojos. Me miró un segundo y luego bajó la mirada. Mi papá, dijo bajito, como si tuviera miedo de sus propias palabras. A veces entra a mi cuarto también. Todo mi cuerpo se heló. No supe qué decir. No supe cómo ayudarla. Era una niña que había aprendido a callar antes de tiempo. La abracé sin pensarlo. Y ella lloró en silencio, como si temiera que le escucharan. Esa noche entendí que el problema no era solo yo. Era esa casa. Era él. Y era el silencio que nos estaba matando a todas. Esa madrugada no dormí. Me senté en el piso, con la espalda contra la pared, mirando la puerta. Cada crujido de la madera me hacía estremecer. Cada sombra del pasillo parecía un aviso. Solo esperaba que amaneciera para poder respirar un poco. Pero incluso cuando salió el sol, el alivio no llegó. La pesadilla apenas estaba comenzando. La mañana después de aquella confesión de Sofía me dejó con una sensación que no sé describir. Era como si mi piel ya no me perteneciera, como si estuviera cargando un peso que no sabía si alguna vez podría soltar. Cada vez que la niña me miraba, veía en sus ojos el mismo miedo que me acompañaba a mí, pero multiplicado por su fragilidad. Ella era solo una niña, y yo no sabía cómo protegerla, ni siquiera sabía cómo protegerme a mí misma. Ese día traté de evitar a Arturo y a Diego lo más posible. Caminaba por la casa con movimientos medidos, calculando cada paso, escuchando cada ruido. Sentía que cualquier descuido podía ser peligroso. Pero en un lugar como ese, esconderse era casi imposible. La casa parecía diseñada para que sus presencias se sintieran incluso cuando no estaban cerca. En la tarde, mi mamá salió a hacer unas compras con Arturo. Antes de irse, me dejó a cargo de Sofía. Era irónico, ella creía que yo era la mayor, la responsable, la que debía cuidar a los demás. No sabía que, en realidad, era yo quien necesitaba ser protegida. Sofía y yo estábamos viendo televisión en silencio cuando Diego bajó las escaleras. Apenas escuché sus pasos, mi cuerpo reaccionó con una tensión automática. Él se dejó caer en el sillón junto a nosotras, demasiado cerca. ¿Y ustedes qué? Preguntó mirando la pantalla como si le interesara. ¿Tarde de chicas? Yo no respondí. Sofía tampoco. Ella incluso se acercó un poco más a mí, como si yo fuera un escudo. Diego lo notó y sonrió con superioridad. Qué exageradas, dijo, riéndose para sí mismo. Deberían relajarse un poco. Se inclinó hacia adelante, agarró el control remoto y cambió el canal sin preguntarnos. Se quedó allí, olfateando nuestra incomodidad como si fuera un aroma agradable para él. Yo sentía que el aire en la sala se espesaba. Sofía empezó a temblar un poco, así que tomé su mano discretamente. Voy a llevarla a su cuarto, dije levantándome. ¿Para qué? Preguntó Diego, sin quitar la vista de la pantalla. Aquí están bien. Lo ignoré. Levanté a Sofía y la llevé arriba. Al cerrar la puerta de su cuarto, ella me abrazó muy fuerte. No quiero que él esté aquí, susurró con voz quebrada. Lo sé, le dije acariciándole el cabello. Yo tampoco. Me quedé un rato con ella hasta que se quedó dormida. Cuando salí del cuarto, caminé directo al mío. No quería cruzarme con nadie, pero justo al final del pasillo estaba Diego, apoyado en la pared, como si me estuviera esperando. ¿Por qué te escondes? Preguntó. No me estoy escondiendo, respondí sin mirarlo. Claro que sí, dijo, dando un paso hacia mí.
Pero te diré algo, no tiene sentido. Esta es tu casa ahora. Más te vale acostumbrarte. Pasó a mi lado tan cerca que su hombro rozó el mío. Fue un contacto mínimo, pero me dejó temblando. Entré a mi cuarto y cerré la puerta de inmediato. Me senté en la cama, tratando de respirar, tratando de pensar en algo que no fuera el terror constante. La noche cayó de nuevo, y con la oscuridad regresó el miedo. Me acosté, pero no pude dormir. Cada crujido, cada sombra, cada movimiento de aire me hacía saltar. Sentía el sueño de los demás como un peligro, como si el silencio fuera el momento perfecto para que todo lo peor ocurriera. Esa noche escuché a mi mamá reír en el cuarto de Arturo. Me dolió. No porque ella fuera feliz, sino porque su felicidad era mi cárcel. Su alegría era la venda que le impedía ver lo que estaba pasando. Y entonces, en medio de la madrugada, escuché algo que me paralizó. Pasos. No en mi puerta. En la de Sofía. Me levanté sin pensar. Mis pies se movieron antes de que mi mente pudiera detenerlos. Crucé el pasillo en silencio y me quedé frente a la puerta de la niña. La manija estaba girada apenas un poco, como si alguien hubiera intentado abrir, pero se hubiera detenido. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que el sonido llenaría todo el pasillo. Me acerqué más y escuché una respiración pesada al otro lado de la puerta. Arturo. Mi garganta se cerró. Sin pensarlo 2 veces, hice ruido a propósito, como si fuera al baño. Él se alejó de inmediato. Escuché sus pasos volver hacia la habitación donde dormía mi mamá. Yo me quedé de pie ahí, temblando, hasta que el pasillo volvió a quedar en silencio. Entré al cuarto de Sofía. Estaba despierta, abrazando su peluche. ¿Qué era él? Me preguntó con los ojos muy abiertos. Yo no pude mentirle. Sí, respondí bajito. Pero ya se fue. Estoy aquí, ¿ok? Ella asintió, y me pidió que me quedara. Me recosté junto a ella hasta que volvió a dormirse. Yo no cerré los ojos ni un segundo. La mañana siguiente fue aún más insoportable. Arturo actuaba como si nada. Diego me miraba con una satisfacción asquerosa, como si disfrutara ver cómo me hundía. Y mi mamá, ella seguía tan enamorada, tan ciega, tan lejos. En un momento, me acerqué a ella mientras lavaba platos. Mamá, dije sin saber cómo empezar. Sofía tampoco está bien. Ella. Mariela, por favor, me interrumpió sin dejarme terminar. No empieces otra vez. Estás influenciando a la niña con tus cosas. Sentí que me apagaban la voz, como si mi existencia entera fuera una molestia para ella. Pero mamá, yo solo. Se volteó, molesta. ¿Quieres que destruya mi relación? ¿Quieres que regresemos a Colombia sin nada? ¿Eso es lo que quieres? Me quedé muda. Ella respiró hondo, como tratando de calmarse. Y mira, estás joven, es normal que te cueste adaptarte. Pero no inventes problemas donde no los hay. Esa frase se me quedó clavada como una espina. No los hay. Como si el miedo fuera una fantasía mía. Ese mismo día, más tarde, mientras estaba en mi cuarto, escuché un golpe en la ventana. Me sobresalté y corrí hacia atrás. La cortina se movió un poco y vi a Diego afuera, sonriendo como si todo fuera un juego divertido. Ábreme, me dijo, golpeando otra vez. Vete, le grité con la voz que me quedaba. Solo quiero hablar, insistió. Retrocedí más, sintiendo como mi cuerpo entero temblaba. Si no quieres que entre, entonces baja, dijo, y su voz era una amenaza disfrazada. No bajé. Él se fue, pero se fue riéndose. Riéndose como si no hubiera barreras para él, como si no existiera un no. Esa noche, por primera vez, pensé seriamente en huir. Escapar. Salir corriendo sin mirar atrás. ¿Pero a dónde iba a ir? ¿Con qué dinero? ¿Qué pasaría con Sofía si yo me iba? Y ahí fue cuando entendí algo que me desgarró por dentro. Si yo no hacía algo, él iba a seguir entrando a las habitaciones equivocadas, y tarde o temprano, ya no habría interrupciones, ni pasos salvadores, ni ruidos que lo detuvieran. Me acosté esa noche sin saber qué hacer, pero sabiendo que algo tenía que cambiar. No podía seguir esperando el amanecer para sentir un poco de alivio.
Tenía que encontrar una salida antes de que la oscuridad nos tragara a las 2. La mañana siguiente amaneció pesada, como si el aire mismo cargara conmigo el cansancio y el miedo de tantas noches sin dormir. Caminé por la casa sintiendo que mis pasos resonaban demasiado fuerte, como si cualquier sonido pudiera despertar la furia de alguien. Sofía me seguía muy pegada, sin hablar, con la mirada vacía. Era como si ya no quedara ni una chispa de infancia en ella. Ese día, algo en mí cambió. No sé si fue el agotamiento, la desesperación o simplemente el instinto, pero de pronto entendí que no podía seguir esperando a que las cosas se arreglaran solas. Nadie iba a salvarnos. Ni mi mamá, ni algún milagro, ni esa falsa idea de que quizás mañana será diferente. No. Si yo no hacía algo, mañana sería igual o peor. Cerca del mediodía, mi mamá discutió conmigo otra vez. Fue porque yo no quise dejar sola a Sofía ni un minuto. Ella se molestó, creyó que yo estaba siendo dramática, celosa, sensible. No entendía nada. O no quería entender. Tal vez aceptar la verdad le dolería tanto que prefería enterrarla. Pero ese autoengaño nos estaba destruyendo. La pelea terminó con ella diciéndome que necesitaba actitud positiva. Y yo solo la miré, sintiendo como esa frase me atravesaba el pecho. ¿Actitud positiva? ¿Para sobrevivir? ¿Para aguantar? ¿Para fingir que el infierno es una casa normal? Esa tarde, mientras Arturo veía televisión, Diego pasó detrás de mí y susurró algo que me heló la sangre. Te dije que te ibas a acostumbrar, y ya casi estás lista. Me quedé inmóvil. No sabía si gritar, llorar o correr. Pero entendí una cosa, ellos no iban a parar. No iban a cambiar. No iban a dejar de invadirnos. No iban a dejar de acechar. Esa noche planeé todo en silencio. Guardé un par de cosas mías y de Sofía en una mochila escondida bajo mi cama. No llevaba dinero. No tenía documentos. No tenía un lugar exacto a donde ir. Pero tenía una certeza muy clara, no íbamos a dormir ahí ni una noche más. Cuando ya eran casi las 2 de la mañana, escuché que mi mamá y Arturo dormían. La casa entera estaba sumida en un silencio espeso. El tipo de silencio que me hacía temblar. Me acerqué al cuarto de Sofía y la desperté suavemente. Nos vamos, le dije al oído. Ella abrió los ojos con un miedo que reconocí demasiado bien. ¿Ahora? ¿A dónde? No sé, respondí. Pero lejos de aquí. Sofía se levantó sin decir nada más. Tomó su peluche, su chaqueta y me acompañó. Bajamos las escaleras despacio, cuidando cada paso. El corazón me latía tan fuerte que temí que despertara a alguien. Cuando estábamos llegando a la puerta principal, escuché un ruido atrás. Sentí el mundo detenerse. Era Arturo. Estaba parado en la oscuridad del pasillo, como si hubiera estado esperándonos. No sé desde cuándo estaba ahí, pero su figura recortada contra la penumbra me hizo sentir que ya no tenía escapatoria. ¿Y ustedes dos a dónde creen que van? Preguntó con esa voz grave que me hacía temblar desde el primer día. Me paralicé. Sofía se aferró a mi mano con tanta fuerza que me dolió. Vamos a salir un momento, dije, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. Él dio un paso hacia adelante y pude ver sus ojos brillando con esa oscuridad que llevaba tanto tiempo ignorando. A esta hora no sale nadie, dijo con una sonrisa lenta, inquietante. Vengan. Regresen a sus cuartos. Apreté la mano de Sofía. Y entonces, por primera vez en meses, hablé desde un lugar dentro de mí que no sabía que existía. No vamos a volver arriba. El rostro de Arturo cambió. La sonrisa se borró. Dio otro paso, y yo sentí que ese era el límite. Que si él llegaba a acercarse un poco más, no habría vuelta atrás para ninguna de nosotras. Agarré a Sofía del brazo y corrí hacia la puerta. Arturo se lanzó detrás, pero para abrir necesitaba quitar el cerrojo, y ese segundo fue suficiente. Tiré la puerta con todas mis fuerzas, la abrí y salimos corriendo hacia la calle fría, oscura, pero libre. Corrimos sin mirar atrás. Sofía lloraba y yo también, pero no paré. Solo corría. Corría como si mi vida dependiera de ello. Y quizás sí dependía. Llegamos hasta una gasolinera iluminada, donde había un empleado acomodando cajas.
Me acerqué con la respiración cortada. Necesito ayuda, le dije. Por favor. Es urgente. Él nos miró, vio a Sofía abrazando su peluche, vio nuestras lágrimas, nuestra desesperación. Me pidió que esperara y llamó a la policía. Cuando llegaron, nos sentamos en la patrulla envueltas en mantas. Yo conté todo. Absolutamente todo. La mirada del oficial cambió varias veces, de incredulidad, a rabia, a tristeza. Cuando terminé, él solo dijo: ya no volverán a ese lugar. Esa frase me hizo llorar aún más. En las horas siguientes, nos llevaron a un albergue temporal. Había más niños, más mujeres, más historias como la nuestra. Historias que nadie escucha hasta que es demasiado tarde. Mi mamá no apareció esa noche. Ni llamó. Ni preguntó por nosotras. Al día siguiente, cuando por fin la localizaron, llegó llorando, diciendo que no sabía nada, que todo era un malentendido, que Arturo jamás sería capaz de algo así. Yo la vi, pero ya no la reconocía. Era como si entre nosotras se hubiera levantado un muro que no se podía derribar. Ella me abrazó, pero su abrazo ya no me daba calor. Y yo entendí que ese vínculo se había roto desde hace tiempo. Pasaron semanas de trámites, declaraciones, entrevistas. Sofía fue llevada con una familia acogedora mientras resolvían su situación. Yo también fui trasladada a un centro juvenil seguro. No era un hogar perfecto, pero era paz. Hoy, mientras cuento esta historia, estoy estudiando, viviendo en un lugar donde puedo dormir sin miedo. Sofía también está bien. La visito cada tanto. Poco a poco vuelve a reír, a jugar, a ser niña otra vez. A veces pienso en mi mamá. No la odio, pero ya no la espero. Su elección siempre fue él, no nosotras. A veces pienso en Arturo y en Diego. Pero solo por un segundo, porque ya no quiero que vivan en mi mente. Y a veces pienso en mí. En la niña que fui. En la joven que se escapó una madrugada cargando más valor del que creía tener. Estoy lejos de ser completamente feliz, pero estoy a salvo. Y eso, para mí, ya es un comienzo.